¿Cómo estás? Que Dios te continúe bendiciendo y quiero compartir una palabra contigo que se encuentra en Juan 10. Me gustaría que buscaras tu Biblia y leyeras el capítulo completo. En este capítulo de la palabra, el Señor Jesús habla de que Él es el pastor de las ovejas y todas aquellas que son sus ovejas oyen su voz. Dice que vendrán malhechores y saqueadores a buscar sus ovejas, pero estas que reconocen su voz saben que Él no es el pastor. Por medio de esta palabra quiero compartir contigo una reflexión de cómo estas ovejas oyen la voz de su pastor. Cuando el Señor dice que solamente sus ovejas oyen su voz, Él habla de todas aquellas personas que siguen sus estatutos, sus mandamientos, que quieren hacer de su vida una vida emblanquecida, limpia para el Señor. Nosotros tenemos que entender que lo único que nos enseña a oír la palabra de Dios, la voz de Dios, es la palabra de Dios. Por medio de esta y del Espíritu Santo, nosotros podemos comprender todo lo que el Señor nos quiere decir, ya que esta es inspiración directamente del Señor a sus profetas, a sus apóstoles. La palabra del Señor nos invita a que cuando el hombre no oye la voz de Dios, es porque ha endurecido su corazón, es porque ha llenado su corazón de tantas inmundicias del mundo, que ésta le fue llenando capa a capa su corazón y no le permite oír la voz del Señor. Muchas veces esto se debe también a la desobediencia de los hombres, de preferir muchas veces todo lo que las voces que los rodean, las voces que le dicen que les dicen que deben alejarse de los caminos del Señor. Para nosotros poder oír la voz de Dios tenemos que estar encaminados en ese redil por donde nos quiere llevar el Señor. Ese es un camino que simplemente se llega a Él por la verdad. Tenemos que entender que todo esto que tengamos ahora que no nos permite oír la voz del Señor, tenemos que quitarnos. En Hebreo nos habla de cómo el pueblo de Israel, cuando Moisés endureció su corazón a la voz del Señor, endureció su corazón porque a pesar de que veían sus milagros cada día, todo lo que el Señor hacía por ellos, porque el Señor a ellos los acompañó cada día, los condujo cada día por ese camino donde ellos andaban transitando, y aún así estos se desviaban, endurecían su corazón y se desviaban de lo que el Señor les decía. Un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, cuando una persona te deja a ti, ya sea una mamá o un esposo o una esposa, te dejan una nota, por decir, en la nevera: oye, mira, recuerda que hoy tienes que ir a buscar por ejemplo, un paquete que te enviaron en el lugar donde se entrega las mensajerías, las encomiendas. Y tú vienes y oyes lo que te escribieron, o sea, lo que está escrito en esa palabra es la voz de esa persona. Tú sigues eso, fielmente tú vas, obedeces y te diriges a ese lugar y lo buscas. Así también es la voz del Señor. Él la escribió para que tú hoy la pudieses tener, para que hoy tú la pudieses ver, para que cuando tú la veas, tú oigas su palabra. La palabra que Él sacó con poder y se la dio a todos sus profetas y apóstoles para que fuera por medio de Él una inspiración de Dios. Nosotros debemos entender cada día que no podemos oír la voz de Dios si nuestro corazón está en desobediencia. Nosotros no podemos oír la voz de Dios si nuestras vestiduras no están blancas. Y todo esto lo logramos, de quitarnos todo esto, es por medio del Espíritu Santo y de creyendo por medio de la fe que Jesús es. Entonces, cuando ya tú crees que con tu corazón, tu alma y tu mente, todas estas cosas, tú por amor sigues sus mandamientos, tú por amor
andas en sus caminos y este te lleva por ese redil que te permite llegar a los caminos que el Señor te quiere llevar. Porque muchas veces nuestra voz interna nos muestra un camino, pero nuestra voz no puede ser escuchada. La voz que debe escuchar siempre es la voz del Señor, porque nuestra voz siempre va a tener dudas, siempre va a tener algo que no permite que tú puedas esclarecer lo que de verdad tú quieres hacer. Entonces, cuando tú oigas la voz del Señor, no endurezcas tu corazón, fíate en el Señor, que Él es el único que te va a enseñar provechosamente. Y hermanos, no es solamente ir a la iglesia y escuchar la palabra por medio de una predicación o escucharla por un video en las redes sociales. Es que tú te tienes que sentar en comunión con el Señor, leer la palabra y leerla con amor, no por obligación, no porque tú quieras aprender carnalmente. Tú tienes que pedir al Espíritu Santo que te dé la sabiduría y el conocimiento para tú entender las Escrituras, la voz del Señor. Entonces, por medio de esta conexión, tú vas a lograr comprender todo lo que el Señor te quiere decir. No hay diccionario, ni libro, ni video motivacional que te llene tanto como te pueda llenar la palabra de Dios. La palabra de Dios contiene todo lo que el mundo te puede ofrecer con palabras de hombre. La palabra de Dios te ofrece sanidad a tu corazón, sanidad para tu vida, salvación. Te enseña quién es el único Dios, porque en Juan 10 nos dice que van a haber otras voces. Y tú tienes que aprender a tener el discernimiento de que muchas veces esas voces no son la voz del Señor. Y que esa voz muchas veces se disfraza para que tú sigas ese camino por una mala doctrina que te vaya a enseñar cosas que el Señor repudia muchas veces en la palabra. Por eso es que tú tienes que aprender la palabra para que cuando tú escuches una predicación, tú disiernas y tu espíritu pueda enseñarte que el espíritu que está frente a ti es el espíritu del Señor. Entonces, por medio de la palabra, tú aprendes y tú te guías. Te invito a que reflexiones en esto, que puedas tomar la palabra de verdad y llenarte cada día de ella, nutrirte para que tú veas el conocimiento que tú vas a adquirir, pero un conocimiento con mansedumbre, un conocimiento para aprender, un conocimiento para enseñar. Que el Señor te continúe bendiciendo.